19 de mayo, lunes post elecciones. Todo el análisis, toda la información la tiene el querido Luis Majul. ¿Cómo estás, Luis? Hola, querido Luisito Azullo. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo les van los que están del otro lado? 11 3500 1079 la línea de mensajes. Frío, 11 grados 4 décimas. Hoy he estado hablando con gente del gobierno y me decía, me puso en mayúsculas una sola palabra. Viste que Adorni te pone fin. Una sola palabra. La palabra es batacazo. La verdad que excepto, yo te diría Santiago Caputo y Karina Milei, nadie pensaba, según las propias encuestas y los propios análisis, que Adorni iba a ganar por casi 3 puntos, ¿no? Casi 3 puntos, Luis. Y 30,13 a 27,35. La diferencia es 2,65. Bueno, primera lectura desde el punto de vista del resultado puro, batacazo. Batacazo de La Libertad Avanza en la ciudad donde el PRO nunca había perdido. Segunda lectura, acompáñame, Luisito, porque vamos a hacer varias lecturas y vamos a escuchar y seguir analizando mucho esto, Segunda lectura, la bajísima participación del votante porteño. Casi de 2 votantes, 1 no fue a votar. Y esto es un dato, te diría, muy preocupante, que estaría expresando, para mí, estaría expresando, primero, el poco entusiasmo que generaban estas elecciones. Con muchos ciudadanos sin entender todavía qué se discutía. Hoy yo estaba entrenando en el gimnasio y estuve hablando con 2 o 3 personas y me decían, che, uno me dijo, obviamente estaba en Narnia, ¿no? Pero me dijo, che, ¿así que Horacio Rodríguez Larreta se fue del PRO? Listo, tachame la doble. Es verdad. Eso significa, a ver, es cierto, es una persona que no lee los diarios, es una persona que no está muy preocupada por el día a día de la política, pero sí está preocupada por su vida. Así que Horacio Larreta no formó parte del PRO. Y lo tercero, que aunque parezca una verdad de perogrullo, creo que tenemos que decir acá, Sí, Luis. sí. Las últimas elecciones en las que Jorge Macri se convirtió en jefe de gobierno, Juntos por el Cambio, no PRO, Juntos por el Cambio, obtuvo casi el 50% de los votos, 49. ¿Qué implicaba? La incorporación del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dentro del PRO. El radicalismo. El radicalismo dentro del PRO, la coalición cívica dentro del PRO. El espacio de Ocaña. El espacio de Graciela Ocaña dentro del PRO. El socialismo. El socialismo, todo el mundo dentro de PRO. Y así se ganó con casi el 50% de los votos. Este es el dato. Juntos por el Cambio implosionó mucho antes de estas elecciones. Sin dudas, sin dudas. Y lo que vos decís, de 3 millones de personas habilitadas para votar, fueron a votar 1.650.000, o sea, el 53%. Mucha gente no estuvo de acuerdo con el desdoblamiento, no tuvo interés, no tuvo ganas, se quedó tomando un café con los amigos, no se calentó en ir a votar porque no tenía interés o porque ninguno lo sedujo, lo impulsó, y terminan ganando las estructuras que tienen más seguidores, los núcleos duros, que es hoy La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Claro, lo que pasa es que La Libertad Avanza tiene un núcleo duro hoy en la ciudad de Buenos Aires, El 30. Igual que en otras ciudades, en otros cascos urbanos, ponelo así, de provincias como Santa Fe, estamos hablando de Rosario, Salta, la capital de Salta, Jujuy, la capital de Jujuy. Y después vamos a hablar un poco de Leandro Sdero, porque muchos cuestionaron al gobernador de Chaco, Leandro Sdero, cuando hizo este acuerdo con La Libertad Avanza, dentro de la propia provincia. Y Leandro Sdero decía, ¿vieron? ¿Vieron cómo finalmente resultó? De nuevo, 30,13 Adorni, 27,35 Santoro. Ahora vamos a analizar ese 27,35% de Santoro. 15,92 de Los Penato y 8,08 de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Querés analizar el 27 punto y pico de Santoro? Bueno, Santoro sacó, si comparás con la elección PASO 2023, que el candidato a presidente era Massa, sacó menos votos y menos porcentaje. Bueno, un hay poquitito, 28 sí. Había sacado hay que Massa, decir 27 que Santoro. Perdón, Luisito, hay que decir que esta fue una elección distrital, No fue ni una segunda vuelta ni una elección para presidente. También es cierto que, desde el punto de vista de las expectativas, a ver, ¿por qué?
¿Qué es el resultado de la elección? ¿Qué es a ver, por ejemplo, ¿a la izquierda le fue bien o le fue mal? Deben estar festejando porque metieron una legisladora. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ¿a Marra le fue bien o le fue mal? Le fue mal. Le fue mal. ¿Al radicalismo le fue bien o le fue mal? Muy mal. Le fue mal. Es cierto que el radicalismo tampoco tenía la aspiración de meter a Lula Levy. Sí. Le fue mal. Puntos. Esperaban 3. ¿A la coalición cívica le fue bien o le fue mal? Y le fue mal, estaba anoche destruida Paula Oliveto. Bueno, depende del nivel de expectativa. ¿A Leandro Santoro le fue bien o le fue mal? Para mí le fue mal. Le fue mal. La tenía regalada esta elección, tenía que ganar. Le fue mal. De hecho, hay 2 actitudes que tuvo que lo pintan tal cual es a Santoro. Santoro dice, basta de crueldad. Había 3.000 personas esperando que diera un discurso y que de alguna manera se entremezclara con ellos. Hizo un discurso de 4 minutos y se fue, de 5 minutos y se fue. Poquito cruel, ¿no?, desde el punto de vista político, para la gente que lo estaba esperando. Y otra cosa, ¿ustedes escucharon el discurso de Santoro? Bueno, estaba más contento con que el PRO perdió que hablar de la Libertad Avanza y de él. No, y además un análisis absolutamente berreta, típico de kirchnerista. Resulta que yo tuve que pelear, nosotros tuvimos que pelear contra 2 fuerzas distintas. Dale, Santoro, alcanzaste el segundo lugar y con poca diferencia, precisamente porque la centro-derecha apareció fragmentada. ¿A quién querés engañar? Si se da cuenta de un niño, hasta un niño de 8 años sobre lo que pasó. No seas mentiroso, no seas de... Ahí está. Santoro es una persona que desde el punto de vista intelectual es deshonesta. Esto es deshonestidad intelectual. Después que se haga el bueno, que digan, soy radical, no, pero Cristina... Y después tenían su lista a Peñafort, más Cristinita no se consigue. Ya me voy a acordar cómo se llama la candidata de Grabois. A Pitu Salvatierra, dale. Qué peronismo moderado, peronismo de buena manera. Unos mentirosos. Unos mentirosos que escondieron en la lista a lo peor del peronismo de nuevo. Varios representantes de la Cámpora. A mí me sorprendió la floja elección de Santoro en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur. Porque ahí el peronismo suele sacar más de 40%. ¿Podés reenviar, por favor, a nuestra producción el mapa de las comunas? El mapa que... el violeta es el violeta, la Libertad Avanza. El azul sería el del peronismo. Y el amarillo sería el de PRO, ¿no? Exacto, sí. Bueno, sí, pero sí. Contame un poco. El mapa está... Viste que ayer en La Nación decíamos que se iba a pintar de violeta la zona norte de la ciudad, el centro y la zona sur de celeste, del color de Leandro Santoro. Bueno, efectivamente fue así. Lo que pasa es que la diferencia entre el sur y el norte termina favoreciendo a Manuel Adorni, porque hace más diferencia en los barrios que ganaba históricamente el PRO, que es Recoleta, el cordón de la avenida Cabildo. Ese cordón le fue muy bien a Manuel Adorni y le fue muy bien también en el centro de la ciudad, o sea, en el centro geográfico y en el centro que es Montserrat, San Telmo, barrios que ahí ganaba a veces el peronismo y no ganó. Sí. Si queremos hacer una disección detallada de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, hay que decir que algo que logró la Libertad Avanza es obtener una parte del voto, no toda, de los sectores más carenciados o menos favorecidos. Bien, claro. Por eso, los estrategas de la Libertad Avanza dicen, muchachos, el único y mejor instrumento que hay para ganarle al kirchnerismo somos nosotros, somos los de la Libertad Avanza. Y es interesante, ya vamos a escuchar algunos cortes del presidente Javier Milei, que estuvo con Antonio Laje hace un ratito. Pero es muy interesante las cosas que dijo Mauricio Macri después de la elección. En el audio, lo tengo a Mauricio Macri después de la elección, el audio 3, 4, 5 y 8. Mauricio Macri dijo, y en este sentido quizá la mayoría de la gente puede compartir, que Horacio Rodríguez Larreta traicionó a su propio partido, el PRO. No, pero ¿vos le creíste? No me digas que vos le creíste, Franco. No, tan inocente no te hago, ¿no? No, hay que...
Bueno, el final es muy fuerte y después Larreta le contestó, pero Larreta parecía el candidato que más feliz estaba anoche. Ahora yo te puedo hacer una pregunta. Larreta fue jefe de gobierno en la ciudad. Consiguió votos diciendo que en la ciudad había olor a pis. Yo lo voy a decir después de las elecciones y no antes. En todas las ciudades del mundo, incluida la ciudad de Buenos Aires, en determinados lugares hay olor a pis. Sí. No estoy justificando a Jorge Macri, pero ganó la elección diciendo eso. Y después hizo el topollillo y le pidió a su gente que cantara Volvimos. Horacio Rodríguez Larreta. Volvimos con un insulto, además. ¿Cómo? Esto está dedicado a los boludos. Se la cantaban a Jorge Macri. No, hubo un nivel hay un nivel de bronca y de odio ahí muy fuerte. Eso también lo tendría que analizar Mauricio Macri, Un líder que hace las cosas bien, no se le pueden fugar las 3 o 4 figuras principales del partido, aunque hayan sido derrotadas. Mauricio Macri dijo, con un acuerdo con la Libertad Avanza, ¿no? Estaríamos festejando el 50% de los votos. Que cree en el PRO y que hoy los votó. El primero es que entendimos que no era la prioridad y que no es el debate que ellos querían tener. Yo creo que la baja participación tiene que ver con muchos de los que nos han acompañado también siempre, que dijeron ni siquiera vamos a votar. Había gente enojada, no voy a votar. No voy a votar, y muchos de los que estaban ahí, hoy en la calle me pasó, Franco, hoy, varios que me crucé, estuve caminando durante toda la mañana y el mediodía, y 5 que me crucé, que son un montón, sobre 10, me dijeron, está todo bien con el PRO, pero esta elección vamos con el Peluca porque nos pidió que apoyemos para que el plan económico continúe. Así que bueno, la verdad que salió bien. Esa parte ellos plantearon otro eje y ese eje fue el que primó, porque finalmente es en el único lugar donde las otras provinciales el presidente no se metió él personalmente. Y le dijo, acá puso todo. Él puso todo, porque bueno, digamos, era el proyecto que, digamos, diría yo, más importante para Hermana. Entonces, 2 cosas muy humanas, muy entendibles, pero igual yo no cambio de pensar por un resultado, ¿no? Mis valores son los mismos, mis ideas son las mismas. Yo creo que si no hubiésemos puesto la energía en esto y hubiésemos ido en un acuerdo como se planteó de entrada, hoy estaríamos festejando 50 y pico a 28. Sí. Sería 27, sería un resultado para el mundo que está mirando si el cambio se consolida o no, mucho mejor que 30-27, ¿no? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza? Mirá, porque... No hubo voluntad de acuerdo de ninguna de las dos partes. Porque es una lucha... A ver, la ciudad de Buenos Aires es una caja enorme y el oficialismo nacional tiene todo el derecho del mundo también de querer tener y gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que después del resultado de ayer, uno se pregunta cómo va a ser Jorge Macri para conseguir la reelección en 1 año y medio. 1 año y medio, no, le falta 2 años. No, pero las elecciones son, en octubre. Sí. No, bueno, ahora Jorge Macri lo que tiene que hacer es tratar de garantizar la gobernabilidad, ¿no? Porque va a tener una legislatura muy, muy fragmentada. Va a tener que hacer acuerdos, muchos acuerdos. Pero a ver, digamos todo. El acuerdo real no lo quería nadie. Nadie. No lo quería ni Javier Milei, ni Santiago Caputo, ni Karina Milei. Y Mauricio Macri en las condiciones en las que se lo proponía la Libertad Avanza tampoco. Que son las mismas condiciones con las que se lo viene proponiendo. Muchachos, ganamos una elección. Nuestras ideas ganaron una elección. Todo lo que vengan, como dijo Adorni, tabula rasa y lo recibimos con los brazos abiertos. Ahora, si vienen y nos quieren imponer condiciones, sea el PRO o sea cualquiera, no lo van a conseguir. Enseguida estamos hablando con Facundo Nehamki. 2 o 3 preguntitas le vamos a hacer al director de Opina Argentina. Ahora, Macri dijo, entre otras cosas, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones del entorno del presidente si Javier Milei deja de hacerlo o por las cosas que dicen los periodistas y los economistas. Escuchá, mirá. Sí. Yo le diría, yo le hago un acuerdo, le hago una propuesta, ¿no? Yo le hago una propuesta, Javier, porque por ahí lo ve a la noche, ¿no? Sí. Digo, Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, y si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas, hacemos un acuerdo. Entonces digo, la realidad es esa, ¿no? Es que no va a pasar eso. Milei va a ser más Milei que nunca después de este resultado. Yo hablé más de una vez con el presidente y con Santiago Caputo, preguntándole
¿Por qué no van hacia el 50%, ¿no? Hacia un acuerdo del 50% de los votos. Y Santiago Caputo, que es muy reservado y que no te muestra las cartas, me dice, hay que hacerse la pregunta al revés. ¿Por qué lo necesitaríamos? Si ya tenemos las ideas. Y muchos dirigentes de PRO o de centro derecha están convencidos de que tenemos que ir por acá. Porque acá hay otra cosa para analizar. ¿Por qué eligen hoy la gente, por pocos votos, pero lo elige, a la Libertad sobre el peronismo, a la Libertad Avanza como un instrumento para terminar con el kirchnerismo? Porque ya a PRO le fue mal. Y a Mauricio Macri los últimos 2 años de su gobierno le fue mal. Y eso es algo que no se puede borrar de la noche a la mañana. Saludamos a Facundo Nejam, que es director de Opinión Argentina. Facundo, Luis Gasulla, Luis Majul te saludan. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Hola, Facundo. ¿Me puedes hacer una primera lectura sobre lo que pasó? Bueno, a ver, creo que veníamos sosteniendo, lo hemos hablado con vos en varias oportunidades, que era una elección que tenía un tema como protagonista casi excluyente, que era el desafío por el liderazgo del espacio no peronista o del centro hacia la derecha, que se había planteado entre el presidente Milei y el expresidente Macri. Bueno, creo que es un tema saldado, ¿no? Es decir, así como pasó en el 2005 entre Kirchner y Duhalde sobre quién era el jefe del peronismo para adelante, creo que ahora esa discusión también está saldada en el espacio del centro hacia la derecha. Eso no quiere decir que Milei tiene resuelto todos los problemas, que su programa económico va a ser exitoso, que todos los argentinos lo van a amar, ni mucho menos. Simplemente que en el escalón de su construcción de poder, en el cual uno de los ítems era la construcción de un liderazgo sin desafiantes dentro de su propio espacio, es un tema que ha sido resuelto, ¿no? Y que le permite a él construir un espacio más amplio, pero bajo la hegemonía del color violeta. Eso es el tema político sobresaliente de una elección que, como todos sabemos, despertó poco interés entre los porteños porque votaron casi un poquito más de la mitad, y que se votaba en realidad legisladores locales, que son cargos no poco significativos, porque por supuesto decían cosas, pero que no estaban a la altura del tema que se estaba discutiendo como trasfondo, que es la pelea entre Milei y Macri, ¿no? Pero bueno, eso es un tema muy interesante para nosotros, para los analistas, para los periodistas, para los políticos. Facundo, Por eso creo que la sociedad también se aleja de esa discusión y de ese debate, ¿no? y en ese sentido, ¿cuál es tu lectura de por qué fue tan poca gente a votar y por qué tan pocos encuestadores le pegaron el resultado? Porque la verdad, hay encuestas previas que decían que Santoro ganaba por 10 puntos, que había candidatos que tenían 5 puntos en intención de voto, sacaron el 0,2. O sea, ¿qué pasó? Bueno, a ver, poca gente a votar va porque creo que esto también lo hemos hablado nosotros con ustedes varias veces. Milei es un tsunami para la política argentina. Independientemente de la lectura positiva que muchas veces se hace sobre su gestión, sobre su rol, sobre sus características, sobre su liderazgo, hay una lectura negativa, que es que la gente decidió desplazar a todos los políticos experimentados y poner a alguien nuevo. Cuando vos decidís hacer eso, es porque estás muy disconforme con el estado actual de cosas. No lo hacés porque está todo bien, lo hacés porque está todo mal, ¿no? Es como decís, llego a mi empresa, cambio todo. O llegás a tu casa y decís a tus hijos, de ahora en más, esto no funciona más así. Bueno, ¿por qué lo haces? Porque las cosas están funcionando mal. Entonces, Milei es la expresión de eso. Y todavía no es que Milei resolvió todos los problemas y la agenda de problemas que venía a resolver. Por lo tanto, la crisis de representación que expresa Milei todavía persiste, no se resuelve solo por el hecho de que la sociedad lo reemplace a los políticos tradicionales por Milei. El problema persiste en el tiempo, Luis, y se va a terminar de resolver, si eventualmente se resuelve, si Milei logra consolidar un programa económico exitoso y eso mejora las condiciones de vida de los argentinos. Ahora, de manera Facundo, significativa. está Te hago claro. un comentario, Sí, Luis, sí, un sí. segundo sobre el tema de ¿Cómo no? encuestas. Sí. Primero, porque cuando nos va bien nos gusta decir lo que nos va bien. La verdad que nosotros pronosticamos muy bien
el resultado, y eso para nosotros es un orgullo como empresa, pero independientemente de eso, el problema es siempre un problema de metodologías, ¿no? Es decir, hay Vos determinadas pronosticaste perdón, Opina Argentina pronosticó la victoria de Adorni sobre Santoro. Sí, claro. Sí, Ujú, sí, fuimos una de las 6 ujú. encuestadoras que pronosticamos. Nosotros hasta la semana anterior teníamos a Santoro 2 o 3 puntos arriba de Adorni. La semana esta, o sea, la semana de la elección, vimos el crecimiento de Adorni y pronosticamos 27, 26. 15-9, es decir, casi con precisión milimétrica. Lo Ujú. único que nos quedó un poquito abajo a Dorni, Ok. porque creo que fue un voto, no un voto de último momento por alguna razón en particular. Me parece que la gente se fue conectando con la elección de a poco y además Sí. se armó un voto útil alrededor Ujú. de Adorni, Eh, que eh, es el voto para sí. ganarle, para que el peronismo no ganara en la ciudad. Facundo, tengo poquito tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta. Sí, sí. Para mí lo de Santoro, ¿no? Por expectativas, no es una victoria, es una derrota. Derrota de expectativas, porque él pensaba ganar y todo el peronismo pensaba que ganar. Era la gran esperanza blanquecina, digamos. No. Bueno, no sé quién hace una lectura de que es una victoria. No, 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 Claro que no. no. No, Bueno, no, claro que no es una victoria. Victoria hay una sola, uno solo gana. El que ganó es Adorni. Uno podría haber dicho, bueno, si hubiese ganado 33-32, hubiera sido una elección muy buena del peronismo, pero bueno, marcando sus techos. Acá estuvo un poco por debajo de su techo y le plantea los mismos desafíos. A ver, los desafíos al peronismo siguen siendo los mismos de antes de esta elección. Si alguien pensaba que Santoro resolvía ese problema porque dejaba los colores históricos del peronismo, se ponía un sello distinto, y él era un candidato que la verdad que tiene atributos diferentes a otros a candidatos que son más peronistas, ¿no? Él tiene más diálogo, más puentes con otros sectores políticos, más diálogo con el periodismo, es decir, es un dirigente más abierto. Bueno, sin embargo, los problemas del peronismo siguen siendo los mismos, que es, claro. independientemente de lo que saque 27, saque 28, saque 25, el problema es la construcción de una coalición que pueda llegar al 50%. Y creo que esos problemas persisten igual que en la última elección. Es decir, Muy bien. nada de eso se ha resuelto. Ahora, también te digo esto, Luis, el gobierno no ganó con 50 puntos, ganó con 30. Es decir, también tiene el desafío de llegar a construir una coalición de 50 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, creo que, digamos, no es que toda la agenda de problemas está resuelto. ¿Es una validación de la gestión de Milei? Sí. ¿Ha sido un triunfo que es muy meritorio? Sí, también. Pero no es que el gobierno ya tiene resuelto el 2027 y la Ujú. ciudad se pinta de violeta. Para eso hay que recorrer un camino largo, ¿no? Facundo Nejamsky, director de Opina Argentina, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? No, por favor, un placer la Bueno, charla ahí con está, ustedes. Hasta ¿no? luego. Dijo Facundo Nejam que yo no revisé una por una, pero que probablemente haya sido una de las 6 encuestadoras que finalmente acertó con el resultado. Y Sassy Burman también lo hizo. Es la que yo recuerdo. Sí, también creo que hay otras también. A ver, no incorporamos estos elementos al análisis, pero hay que hacerlo. Si esto fuera una paso de la centro-derecha, la ganó La Libertad Avanza. Sí. Porque yo te digo, no sé cómo será el efecto espuma, pero después de estos números, mucha gente que votó a Silvia Los Penato ayer probablemente diga, che, la solución para sacar el kirchnerismo y para que después de cada inundación no desaparezca media provincia de Buenos Aires, es La Libertad Avanza, porque esta es la herramienta. Yo creo que hay mucho de eso. En segundo lugar, a vos te puede gustar más, menos, putea. De nuevo, a mí no me gusta que putee y que generalice ni el presidente ni nadie, ni los tuiteros. No me gusta. No, la abrumadora mayoría de la gente no considera importante ni mi opinión ni que putee, ¿ok? Es un fenómeno de época, ¿no? O sea, si yo ignoro esto, quiere decir que no sé leer lo que pasa con la gente. Y en tercer lugar, desde el punto de vista macroeconómico, claro que a este gobierno no solucionó todos los problemas, pero bajó la inflación. ¿Sabés lo que es en la Argentina que haya bajado la inflación? Cuando se estaba a punto de llegar a una hiper, Y bajó el gasto.
Claro, dice, no, pará. No solucionó todos los problemas. Obviamente que no solucionó. Bajó la inflación. Está estabilizando el mercado cambiario. Con el dólar tranquilo y la inflación a la baja, después de todo el desastre que hicieron las políticas económicas en los últimos años, ¿cómo no va a ser una opción ganadora la de la Libertad Avanza? Sí, y el candidato que eligieron en la ciudad era destacado, porque Adorni en campaña no se equivocó. No, Fue sobrio. Eso es otra cosa, La estrategia de campaña. La estrategia de campaña de la Libertad Avanza fue muy superior, dirigida por Santiago Caputo y Karina Milei, o Karina Milei y Santiago Caputo, fue muy superior a la estrategia de campaña de Anthony Gutiérrez Rubí. Fue Anthony Gutiérrez Rubí el que dijo, anticipemos las elecciones ahora, antes de que la Libertad Avanza crezca, porque no van a tener tiempo de armarse y convirtámosla en una elección municipal. Ahí está la clave. Bueno. Lo que acabas de decir. Porque Jorge Macri quería municipalizar la elección y Mauricio Macri en los medios, acá con vos, en todos lados, hablaba querido Luis, de la nación, claro, de su pelea con Milei. Pero más allá de Mauricio Macri, querer municipalizar una elección en la ciudad de Buenos Aires, que es la caja de resonancia, no del centro del mundo, de todos los problemas que tiene el país, es por lo menos, yo te diría audaz. Yo no soy estratega electoral ni político, menos por suerte para la política. Me parece audaz. Y después, la irrupción de Mauricio Macri, que era para ayudar, desde el punto de vista objetivo, no sirvió. Primero por lo que decís vos, porque nacionalizó la campaña. Y en segundo lugar, porque la campaña de la Libertad Avanza era mucho más clara. Era, Adorni es Milei, Milei es antikirchnerismo. Adorni es Milei, Adorni es antikirchnerismo. Los penatos es Mauricio Macri, o es Macri, pero un Macri, el jefe de gobierno, con una gestión que no estaba espectacularmente bien desde el punto de vista de la percepción. Horacio Rodríguez Larreta ayudó mucho a generar una percepción de que la ciudad está hecha pelota, ¿eh? Yo creo que el daño más fuerte... Y a mi entender eso tampoco es cierto para mí. El daño más fuerte a los penatos se lo termina haciendo Larreta. Porque le saca 8 puntos, que una cosa es salir tercero con 16, otra cosa es salir tercero con 24. Bueno, y otra cosa, la estrategia política de Gutiérrez Rubí y probablemente de Jorge Macri, no sé si de Mauricio Macri, porque no estaba en esos detalles, era, Juntos por el Cambio se acabó. El radicalismo va por afuera. La coalición cívica va por afuera. Y, bueno, finalmente Horacio Rodríguez Larreta fue por afuera. Yo le pregunté a Jorge Macri, ¿por qué no se sentaron a hablar con Horacio Rodríguez Larreta? No, yo lo llamé un par de veces y no me atendió. Si yo tengo una necesidad política y depende, tenemos algunos ruidos, y depende, si yo tengo una necesidad política y de esa necesidad política depende mi supervivencia política, yo me siento a hablar con quien sea. Bueno, es lo que van a tener que hacer ahora, seguramente, porque la legislatura porteña queda, de los 60 miembros queda la tercera parte que es peronista. 20 bancas son kirchneristas peronistas. La Libertad Avanza tiene la segunda minoría, con una bancada de 14 legisladores. El PRO, 10 legisladores. Larreta, 5 legisladores. El radicalismo le quedan todavía unas bancas. ¿Y con quién te vas a sentar a negociar? ¿Con el peronismo o con la Libertad Avanza, que sabe que en un año y medio, quizás, si la economía va bien, va a gobernar la ciudad? Vos decís Yo creo que tiene más chance el PRO para sentarse a negociar con Leandro Santoro gobernabilidad. La veo muy difícil con la Libertad Avanza. ¿Qué van a discutir? Si del otro lado Pilar Ramírez, el equipo de Karina Milei, te va a decir, pero pará, yo te voy a garantizar gobernabilidad si en un año y medio quiero gobernarla yo. Bueno, está atrapado. Porque si vos a los votantes del PRO les decís, ¿cuánto obtuvo el PRO? El 15%, 16%. Hoy a los votantes del PRO le preguntás, tienen una opción de por sí o por no, por sí o por no, por sí o por no, como dice Massa. Dale, Santi, por sí o por no. Por sí o por no. ¿A quién votás? ¿Al peronismo de Leandro Santoro o quien sea? ¿O a la Libertad Avanza? ¿De Manuel Adorni, de Pilar Ramírez o de quien sea? ¿De Karina Milei o quien sea? ¿A quién votás? Yo creo que no lo sé.
hay que ver cómo termina la relación entre Milei y Macri, pero es más posible que voten a la Libertad Avanza que al Y peronismo. bueno. Es más posible. Bueno, y ahí tenés la respuesta a Santiago Caputo cuando le preguntaban, ¿para qué tengo necesidad Claro, ahí está. de hacer algún acuerdo con el PRO si los votos del PRO yo ya los tengo? Si las ideas de la Libertad Avanza y la gestión de la Libertad Avanza, a los votos del PRO ya los tiene. Y es lo mismo cuando le dicen, che, ¿por qué Milei no deja de putear? ¿Y por qué no esconden un poco a esos tuiteros que hacen fake news y que... ¿Sabés lo que te responden? ¿Qué? Eso somos nosotros también. Sí, sin duda. Milei es así. Y no solamente es así. No se tiene que impostar. Y no se imposta. Y te voy a doblar la apuesta. Le va bien yendo así. Porque expresa la bronca, la incorrección política, la furia y la sacada de muchos argentinos que ya tienen los huevos. Sí, sin duda. Igual hay algo que yo te quiero decir. No está bueno mentir ni generar fake news. Las haga quien las haga. Obviamente. A ver, pero... ¿Que le sirvió? No sé. Empecemos por el principio. Está mal lo que hicieron. Está muy mal. No me importa que saquen el 85.000% de los votos. No me importa. Está muy mal. Voy a seguir diciendo que está muy mal. Y ahora te hago el segundo análisis. Claro. A la mayoría de la sociedad, ¿le importa o le importa? Y creo En un que no. segundo plano, en un tercer plano, no lo descalifico. Lo que le importa es que se haga lo que se tenga que hacer en materia económica. Es muy posible que esas operaciones terminan fidelizando los votos. O sea, alguien que iba a votar a Adorni no cambió por el fake news del video su voto y terminó votando a los penatos. Simplemente fideliza a las audiencias. Ahora, Massa y Cristina Kirchner, ¿tuvieron candidato en la ciudad? Bueno, ¿Apostaban por Santoro? Cristina tenía Peñafort y Massa tenía un candidato, sí. Pasa que nadie los conoce, pero sí eran candidatos de ellos. Y Massa tenía un candidato que era alguien que militaba junto con Malena Galmarini. Sí, sí. Sí. Sí, ahí repartieron de lo lindo. Igual quedan muy desfigurados Muy, también, muy. ¿no? El tsunami, Milei, envejeció a toda la dirigencia política. Che, lo tengo un poco desordenado. Los audios de Milei de esta mañana, ¿los tienen? ¿Cuál es el primero? ¿Cómo lo presento? Me va a decir Nacho Franco, ¿me lo manda con una paloma mensajera o con una carta documento? Sí. Mirá a Santi Palazzo diciendo Trosco se volvió a la Libertad Avanza. Dijo, vamos a pintar de violeta todo el país. No, eso fue ayer, no. Te lo digo hoy, Santi Palazzo. A ver, ¿dónde está? ¿Y en qué número está? Javier Milei, ahí está. El PRO hizo de ficha limpia una mentira enorme. Digamos, han hecho del caso de Ficha Limpia una mentira enorme, digamos, con muchos periodistas cómplices que salieron que tenían ya la mentira armada. Más bien pasó lo del, digamos, que cuando perdemos la votación, sí. Porque dicho sea de paso, era un proyecto, que la puntada final la había hecho yo. O sea, y era un proyecto por el bronce, algo por lo que yo trabajo regularmente. Entonces, lo primero es, acomodemos las tantos de qué es perversiones, porque las perversiones vinieron de ese lado, que a mí no me vengan a psicopatear. Digamos, porque si quieren, me pongo yo más psicópata. Porque, aunque ellos sean los reyes del psicopateo. Bueno, ahí pasó de lo político a lo psicológico, ¿eh? Y Javier Milei agregó, le guste o no a Macri, nuestro trabajo con dirigentes del PRO en la provincia está muy avanzado. Nosotros venimos trabajando con muchos dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, eso está muy avanzado, a pesar de que le guste o no a Macri. O sea, Macri, lo que pasa es que cree que él es el que quiere llevar a cabo ese proceso y los dirigentes están tomando nota de que el PRO es una herramienta que quedó obsoleta, no es una herramienta que esté en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo. Además, en ese sentido, son muy parecidos al kirchnerismo porque son parte del partido del Estado. Bueno,
va a terminar pasando lo que se supone que va a terminar pasando, ¿no? ¿Qué? Y es muy posible que los dirigentes con más votos en la provincia de Buenos Aires del PRO van a estar en la lista de la Libertad Avanza o acompañando de alguna manera. Es que, Luis, acá hay que... Datos solamente. Ya se encontraron varias veces, ya avanzaron. Y además, el expresidente Mauricio Macri le dijo, yo le di a Cristian Ritondo, un amplio permiso, entre comillas, para negociar lo que tenga que negociar en la provincia de Buenos Aires. No, esto va a suceder, entiendo que con Macri o sin Macri. Si yo por suerte no asesoro a ningún político, pero si yo pudiera decirle algo a la Libertad Avanza es, ofrézcanle a Mauricio Macri, y entiendo que también a Jorge Macri, una salida donde el daño que puedan hacer quitándole algunos votos se evite. Porque cuidado, que si la Libertad Avanza y el PRO o la centro derecha pierden la provincia de Buenos Aires por un voto, se lo van a facturar también, ¿eh? Bueno, y también con el resultado de ayer, me imagino que Axel Kicillof no durmió tranquilo. Porque la elección de diputados provinciales de septiembre, que es la primera, en la que amaga a Cristina Fernández de Kirchner de ser candidata, ¿le garantiza a Cristina una victoria y al peronismo, kirchnerismo una victoria? No, ninguno de los dos. Los dos muy preocupados. En un ratito más hablamos con Fernando González también, cuando esté, director del Observador España, por una parte, y por otra parte conductor de Domingo 107.9, quien ayer, domingo, hizo una gran transmisión junto con Gustavo Noriega, Vanina Parejas y todo el equipo. Javier Negre es periodista, dueño de La Derecha Diario. Javier, Luis Gasulla, Luis Majul y todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? Muy buenos días y enhorabuena por la cobertura que hicisteis de las elecciones. Bueno, muchísimas gracias, Javier. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que pasó? Javier Negre es un periodista español, tiene La Derecha Diario acá y en otros países de Latinoamérica. Viene analizando la política argentina hace tiempo. ¿Cuál es la mirada que tenés vos? Que es cercana porque estuviste acá, pero al mismo tiempo con perspectiva porque, bueno, venís de otra parte del mundo. Sí, bueno, ayer estuve en el búnker de Milei y caras de euforia, de satisfacción y sobre todo lo que confirman estos resultados es que la sociedad porteña ha entendido que es hora de la motosierra, que es hora de ajustar el gasto público, que es hora de contener la inflación y que el fenómeno Milei de rockstar y su programa económico está seduciendo también a una sociedad como la porteña, donde Jorge Macri tenía una enorme chequera para poder tener pues, medios a favor, para tener más minutos de televisión, para tener muchos recursos, ¿no? A su papel. La otra lectura es que también la sociedad porteña ha entendido que la opción útil para combatir al kirchnerismo, la ideología de género, los sindicatos, es la Libertad Avanza, y ahora lo que está produciéndose, y esta mañana he tenido varias llamadas con gente del PRO, es gente queriéndose ya pasar a la Libertad Avanza porque consideran que es el voto útil. La Libertad Avanza tenía unos sondeos durante toda la campaña que prácticamente calcaron los resultados, aunque es cierto que durante la campaña se vendió que el kirchnerismo, que había un empate técnico para promover ese discurso de libertad o kirchnerismo y movilizar al electorado. Y lo que ha demostrado también es que la influencia de algunos medios tradicionales que han operado contra Javier Milei, contra Karina, contra Santiago Caputo, es cada vez menor y que las redes sociales han llegado para quedarse y que el faro de la libertad a nivel mundial, que es Javier Milei, está seduciendo no solo en Cava, está pasando en Rosario, está pasando en Jujuy, está pasando en Salta, el otro día estuve en Córdoba y llenamos con La Derecha Diario. Es decir, que hay un cambio cultural que ha llegado para quedarse, que es valorado a nivel mundial, en España, en Israel, en Alemania, pero que aquí en Argentina algunos medios no la veían, algunos economistas no la veían, y que los esfuerzos económicos de Javier Milei, que están siendo durísimos de recorte, incluso recortando, incluso habiendo gente que la ha pasado mal, hay gente que prefiere la motosierra de Milei y pasarla mal a darle la confianza al kirchnerismo, a darle la confianza al PRO, que cuando estuvo en el poder Mauricio Macri, pues no consiguió hacer nada o no tuvo la valentía suficiente. Y lo que digo abiertamente, Mauricio Macri, mal asesorado, movido por el ego, movido por sus intereses económicos, se ha metido en unas legislativas donde prácticamente no ganaba nada y ha quedado bastante mal, ahora, con un Javier, margen de negociación ahora ridículo. Me quedo con algo que vos señalaste. Tenían más recursos, manejaban más los medios. Yo te pregunto, hablando con un analista en redes sociales, decía, Macri estaba más presente en medios de comunicación, pero no generaba cortes, los cortes que se viralizan en Twitter, en X,
y sí Adorni. Entonces, el que controla o tiene más presencia en redes sociales gana una elección. Y te lo pregunto, ¿no hay recursos también en las redes sociales que utiliza el oficialismo o es solo los gordos de Twitter que tienen tiempo libre? Al final hay una leyenda en torno a Santiago Caputo, que él controla un ejército de trolls. Y yo cuando fui a la votación de Milei me encontré algunos de esos supuestos trolls que eran gente de carne y hueso. Es decir, detrás del 30% que ha votado a Adorni son personas normales, chicos jóvenes, chicos que se vienen a la derecha a diario y que muchas veces son voluntarios. Esta campaña electoral ha habido periodistas que han operado a sabiendas, a cambio de subvenciones, a cambio de dádivas, a cambio de sobre o lo que sea. Y eso molestó mucho a Javier Milei y a Manuel Adorni. Y hay un punto clave que es el fichaje de Jorge Macri, del consultor Antonio Gutiérrez Rubí, que en lo que hacemos en la derecha diario, que es el autor de la campaña sucia contra Milei en las campañas en la que se enfrentó con Massa, Cristina Fernández de Kirchner, y eso Javier lo vivió como una venganza, como una afrenta por parte de Mauricio Macri y por parte de Jorge Macri, y le ha salido bastante caro al PRO. Lo que está claro es que el PRO, como bien decía ayer en redes sociales, Agustín Laje ha muerto, que la influencia de las redes es orgánica, es decir, que hay mucha gente que banca a Milei de forma orgánica, que no está siendo todo promovido con chequera a través de redes sociales, y que a veces se habla de que Santiago Caputo lo controla todo y se olvida a la gente de ir a la calle, preguntar a los taxistas, preguntar a los camareros, preguntar a la gente humilde y preguntar también a los empresarios, preguntar también a los autónomos, a los fondos de inversión, a los bancos que hoy celebran la victoria por casi 15 puntos de la libertad de Manuel Adorni frente al kirchnerismo. Y los datos, puedo adelantar, que tiene la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires son buenísimos, con lo cual margen de negociación después del ridículo que ha hecho Mauricio Macri, que es un expresidente, que no debería haberse expuesto a esta situación, que ha hecho una campaña apostando por una candidata que ni siquiera podía votar en Cava. Pues los porteños han visto que a pesar de que Jorge Macri ha hecho alguna inversión en gasto público, ha tenido medios a favor, ha tenido todos los recursos, hay un fenómeno cultural que es dar la batalla cultural a la izquierda, no ser corrupto, ser políticamente incorrecto, dar la batalla a la ideología de género, que los porteños han valorado, y me atrevo a decir que esto va a ser una ola que va a llegar prácticamente a todo el país. Ahora las elecciones de septiembre, octubre, donde va a haber una jugadora que va a entrar, parece ser, que como Patricia Bullrich, y era una elección donde Javier Milei se lo tomó a nivel personal por la entrada en escena de Antonio Gutiérrez Rubí, que es un consultor que ha hecho campañas de fake news contra Javier Milei, contra Karina, que le ha hecho tanto daño que eso Javier no se lo perdonó. Y ayer, lo que ha hecho Mauricio Macri con el vídeo este de inteligencia artificial, que cualquier persona con un mínimo criterio sabía que era una broma, era una campaña de victimización ante los malos sondeos que estaban construyendo un relato, y a mí me da pena que Mauricio Macri, una persona con criterio, no haya asumido la autocrítica. Javier, mira, primero, yo comparto gran parte de tu análisis, para que no quede duda. Lo segundo que digo, no está bueno hacer eso con inteligencia artificial y como broma, ¿no? Porque si no, ¿sabes por qué, Javier? Te digo, tiene que haber la misma vara para analizar las mismas cosas. Porque a ver, si cuando le hacen algo parecido a Javier Milei o a quien sea, hay campaña sucia, también debe ser tomada como una campaña sucia el hecho de hacer aparecer a Macri pidiendo que se baje Silvia Los Penato. Yo en eso digo, y no tiene nada que ver ni con estar a favor del PRO, sino, para mí, por ejemplo, Anthony Gutiérrez Rubí. Yo estuve hablando y decían que Anthony Gutiérrez Rubí no había sido el autor de la campaña sucia en la presidencial, sino que habían sido otros brasileños. De cualquier manera, el problema de Anthony Gutiérrez Rubí es que no pega una, es que es un... no gana una elección. Yo no lo contrataría, ¿entendés? Pero es otra... Claro. Pero los datos son los datos, Javier, ¿no? Digo, no, pero yo la no quiero ser... del vídeo, yo no digo ni que esté bien ni que está mal. No, está mal. Les aseguro. Yo sí digo que está mal, aunque haya ganado Adorni por el 80.500% de los votos. Yo digo que está mal, opino. Sí, lo respeto, pero la influencia que ha tenido, viendo los sondeos, viendo los tracking, ha sido nula. Es decir, cualquiera que piense que Mauricio Macri o que Jorge Macri o que Silvia Los Penato ha perdido por ese vídeo, no ha visto la inercia. Entonces, la Libertad Avanza tenía unos sondeos, unos estudios demoscópicos desde el principio de la campaña que situaban a Adorni en torno al 30% y ganaba Santoro. Durante la campaña se ha vendido que estaba todo más igualado para movilizar a ese voto, pero lo que yo digo que está mal es que vos decís que lo hicieron a propósito. Sí. A ver, es decir, yo había hablado hace un tiempo con Santiago Caputo y me decía, ganamos nosotros, me decía, ganamos nosotros, pero después
yo seguía preguntando y decía, no, estamos parejos, está Santoro un poquitito arriba. A ver, el propio presidente, después del mediodía, decía que había un empate técnico, pero probablemente haya sido después del mediodía porque esperaba que, no lo dijo públicamente, porque esperaba que el último, ¿cómo se le dice? El último sprint, el último Las rush. últimas horas de votación. Voto útil. Ujú. Hubo una tendencia a voto útil, pero eran unas elecciones enormemente importantes para la Libertad Avanza porque se enfrentaba a la fragmentación del voto a la derecha, es decir, eran muy complicadas porque el kirchnerismo solo tenía un referente, el peronismo que era Santoro, y en cambio Milei se enfrentaba a Ramiro Marra, que estoy anunciando en redes sociales que deja la política, le deseo toda la suerte del mundo, se enfrentaba a Larreta. ¿Está anunciando que deja la política, Marra? ¿Sí? Se lo ha dicho ya a su entorno y lo he comunicado en redes sociales y ojo, hay un tema importante en estas elecciones que yo no soy muy fan de la figura de Larreta, pero sí cuando he pisado por la calle de Buenos Aires, la gente tenía un buen recuerdo de su gestión y eso ha sido un castigo a la gestión de Jorge Macri, insisto, que teniendo todo a su favor, todos los recursos, asesores, funcionarios. Cuando un partido, yo lo he vivido en España con Ciudadanos, con el partido que le dieron a Albert Rivera, cuando un partido entra en barrena, cuando los líderes como Mauricio Macri no saben delegar en la juventud, en los nuevos perfiles, cuando se quiere meter en todas las decisiones, cuando vas a un estudio de televisión con Silvia Los Penato como si ella no supiese hablar, cuando está filtrando mensajes de que ella se quiere bajar de la candidatura, al final eso llega también al electorado y el electorado de la Libertad Avanza también es emocional y el del PRO también y al final la gente juega, ¿no?, a la opción del voto útil, a la opción ganadora. Y lo que va a provocar esta elección es que ahora se va a condensar, se va a aglutinar la opción del voto útil en torno a la Libertad Avanza y se va a pasar muchos votantes, muchos cargos profesionales que el PRO tiene buenos gestores, que a la Libertad Avanza le hacen falta cargos intermedios y yo lo que veo y me alegro es que Argentina va a entrar en una nueva era de prosperidad, de batalla cultural y que la izquierda lo tiene muy complicado. Porque si en el periodo de medidas más duras de motosierra a full, ahora vienen medidas económicas buenas, bajada de impuestos a los argentinos, vienen reformas tributarias y encima entran a jugar jugadores como Patricia Bullrich en la política, puede arañar incluso más votos que el PRO, al PRO solo le queda una opción, o sea, pactar lo que le ofrezca la Libertad Avanza y ser mucho más leal y no intrigar, no conspirar, no contratar a gente que haya hecho daño a Javier Milei, porque Antoni Gutiérrez Rubí dice, no, fueron unos brasileños, esos brasileños son socios suyos. Quiero decir una sola cosa. Repito que tengo que ir a los títulos. El Marra desmiente que deje la política. Acabo pues de ayer ayer se lo comunicó a una presentadora mientras yo estaba hablando, que le mandó un mensaje, o sea, no digo más. O sea, si lo desmiente que lo diga y ya está. Bueno, lo desmintió Ramiro Marra. ¿Cómo voy a tomar una decisión tan en caliente? Me acabo de levantar. Es mentira que dejo la política. Bueno. Pues ayer se lo mandó un mensaje a una periodista que estaba a mi vera, o sea, que por eso te digo. Muy bien. Habrá cambiado de opinión. Me alegro. Javier Negre, director de La Derecha Diario, gracias por atendernos. Y gracias a vosotros. Un abrazo. Muy bien. Abrazo. Ahí está, ¿eh? Javier Negre también, pum, batalla cultural. Está bien. Eso es otra cosa que tiene la Libertad Avanza. Todos dicen lo mismo. Es un discurso agresivo y unívoco. Agresivo desde el punto de vista político, y unívoco. 10 de la mañana, 51 minutos. Querido Luis Gasulla, nos vemos esta noche. Esta noche sí. Martín Menem. Y mañana en La Nación Más, a las 20, el presidente Javier Milei, quien ayer a la noche nos escribió y dijo que iba a ir con su hermana, Karina Milei. Qué lindo. Hola, jefe. No, nos escribió. Yo, por supuesto, como soy un productor que me adelanto, yo pido. Me dijo, bueno, por insistencia, yo voy a ir mañana con mi hermana. ¿Delante de cámara o detrás? Bueno, no lo sé. ¿Qué querés? Eso todavía no me lo confirmó. ¿Está mal? Qué lindo. Bueno, vamos esta noche nos vemos. Esta noche Martín Menem y mañana Javier Milei, que según él mismo va a ir al piso de La Nación Más, acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Dale. Manuel Adorni se impuso en la elección para legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Leandro Santoro se ubicó segundo y Silvia Los Penato quedó tercera. De la mano de su vocero, Javier Milei logró una victoria clave en su disputa con Mauricio Macri. El candidato peronista se tuvo que conformar con el segundo puesto. El PRO sufrió una dura caída en el distrito que gobierna hace 18 años.
Votó solo el 53% del padrón. Vamos a seguir analizando esto junto con todo el equipo. Javier Milei cree que Mauricio Macri quizá deba entender que su momento pasó. El presidente escaló el enfrentamiento con el líder del PRO el día después de la victoria en la ciudad de Buenos Aires. Además, dijo que el expresidente está grande para entender algunas cosas y planteó que el acuerdo en la provincia de Buenos Aires se va a cerrar directamente con los dirigentes que están dispuestos a dar el salto. Siguen los operativos en distintos municipios bonaerenses después del temporal del fin de semana. Hubo casi 3.000 evacuados el fin de semana que de a poco regresan a sus casas. En tanto, se confirmó la muerte de un hombre que había quedado atrapado con su auto bajo el agua cerca de la Ruta 41. Joe Biden fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata con extensión a los huesos. La oficina del presidente norteamericano explicó en un comunicado que tiene metástasis en los huesos. Boca Juniors recibirá a Independiente en un clásico que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. Desde las 21:30, la Bombonera será el escenario de un partido decisivo para el futuro de ambos en el primer semestre del año. Vamos y volvemos. Ya está abierto Margen del Mundo Café. Disfruten de los cafés. Tenemos muchas cosas para ofrecerles. Vamos arriba. 11 3500 1079 la línea de mensaje. Tenemos entradas para el cine. Dentro de un ratito se las ofrecemos. Dale. Majul 1079. No te vayas. Ya volvemos. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. La energía argentina es impresionante, pero la de una pyme es inagotable. ¿Y si ahora empezamos a exportar a Zig Zig? ¿A dónde? A Zig Zig. No te voy a andar diciendo knock knock. Listo. En YPF generamos la energía para estar a la altura de tu energía y de cada pymes. YPF, Energía Argentina. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Por más frío que haga, que su auto arranque sin problemas. Agregue TIR al agua del radiador. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. ¡Uy! Perdiste un premolar. Pero qué sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Cervecería Mantería Quilmes, AIG, Avenida del Libertador, 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Enrique Bunbury vuelve a Buenos Aires el 27 de septiembre en el Estadio Ferro, presentando su Huracán Ambulante Tour. Enrique Bunbury en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. Produce Opart Music. Bienvenido a Prótesis y Preguntas con tu presentador favorito, Yo, tu boca. Estás tomando mate con amigos y te ofrecen brownies con nueces. ¿Qué haces? A. Inventás que estás en un detox de chocolate. O B. Probás el nuevo Ultra Corega Connect. ¡Correcto! La B. El nuevo Ultra Corega Connect evita el ingreso de partículas de alimentos debajo de la prótesis para que puedas conectar con tus amigos y esos brownies. Si tu boca hablara, te pediría Corega. Olis, no soy Juli Poggio, porque cuando un día me supera y se me parte la cabeza de dolor, no soy yo. O si estoy ensayando y de repente me agarra un dolor muscular, no sé quién soy. Cuando algo te duele no sos vos, pero yo encontré algo que me alivia. Con Ibuevanol, vos volvés a ser vos y yo vuelvo a ser yo. Y ahora sí soy Juli Poggio. Para dolores leves, intensos y ultra intensos, Ibuevanol reba con vos. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados,